Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de Forum, hoy en día y horario especiales. Nos cuenta Chesterton de un navegante inglés que calculó ligeramente mal su curso y terminó descubriendo Inglaterra, creyendo que era una isla desconocida en los mares del sur. Armado hasta los dientes, desembarcó y, comunicándose con señas, plantó la bandera británica en el templo bárbaro con el que se topó, que resultó ser el pabellón real en Brighton, en la costa sur de Inglaterra. Dice Chesterton que este es un error envidiable, porque no hay nada más placentero que tener en el mismo instante todos los fascinantes temores de viajar a un lugar desconocido, combinados con toda la seguridad humana de volver a casa. Nada mejor que experimentar la gran diversión de descubrir Sudáfrica sin la repugnante necesidad de aterrizar allí. Qué más glorioso que prepararse para descubrir Nueva Gales del Sur y luego darse cuenta, chorreando felices lágrimas, que era realmente la vieja Gales del Sur. Es el gran desafío de asombrarnos del mundo y al mismo tiempo sentirnos cómodos en él. Es esa extraña combinación que nos da a la vez la fascinación de una ciudad desconocida y el consuelo y el honor de que sea nuestra propia ciudad. Se trata de esa doble necesidad espiritual, de lo que es familiar y lo que no lo es. Nosotros debemos ser cada día ese navegante inglés que descubre Inglaterra. Cada día debemos descubrir con asombro nuestra fe. Esa fe que nunca cambia y es siempre nueva. Que se hace nueva en cada Pascua, que se renueva en cada Eucaristía. Cada día debemos sorprendernos ante la fresca novedad de nuestra fe, con la comodidad de poder hacerlo en la parroquia a la que hemos ido toda la vida. Hoy también queremos asombrarnos, ayudados por el padre Luis Montes. Queremos asombrarnos descubriendo ese cristianismo tan antiguo de Medio Oriente, que se cuenta entre las primeras comunidades cristianas, que nos es tan desconocido y al mismo tiempo tan cercano, y que a pesar de incesantes persecuciones a lo largo de la historia, a veces más, a veces menos furibundas, cobra nueva vida, se renueva cada día. El padre Luis Montes, del Verbo Encarnado, ha sido misionero en Irak, hoy está en Egipto, y tenemos el privilegio de que hoy nos acompañe para hablarnos de este tema. Padre Luis. Sí, buenas tardes a todos, buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. El hecho de el cristianismo en Irak es literalmente de los primeros lugares donde llegó el Evangelio. Se habla de que Santo Tomás misionó en Irak, y algunos dicen que si no fue Santo Tomás, fueron sus primeros discípulos, los discípulos de Santo Tomás. Es decir, el cristianismo está en Irak desde siempre, desde que existe el cristianismo. Y juntamente con esa realidad de ser cristiano desde los primeros siglos, está la realidad de la persecución que también estuvo desde el principio. Un sacerdote decía, guiado por lo que nos enseña la historia, nosotros no hemos tenido ni un siglo entero de paz. Nunca se dio que hubiese 100 años en Irak sin persecuciones. Es decir, que lo que pasa ahora, lo que pasó con el Estado Islámico y sigue pasando, lo que pasó antes, en realidad pasó siempre. Esto es importante conocerlo porque si no, uno le da la impresión de que es algo nuevo, digamos.
sea, es muy distinto cómo ven las persecuciones la gente en estos lugares que cómo se pueden ver desde afuera. Las mismas persecuciones, la de ahora, la del ISIS, la del Estado Islámico. Porque en Occidente, por ejemplo, lo que se suele pensar es que terminado el ISIS se terminan las persecuciones. Y para el pueblo iraquí y para muchos pueblos de Medio Oriente, el ISIS es un grupo terrorista más. El Estado Islámico es un grupo terrorista más. O sea, lo dicen literalmente, ¿no? O sea, no es una cosa que uno supone. Dice, antes del ISIS hubo otro ISIS, después del ISIS va a haber otro ISIS. Es lo normal, o sea, lo normal, lo común en estos lugares. Y eso es importante para entender un poco lo que significa la persecución aquí, para entender un poco a este pueblo que ha resistido durante siglos, ¿no? En concreto, en estos últimos tiempos, la gente piensa que la persecución empezó en el 2014. Y en realidad no es así para nada, ¿no? O sea, sin irnos muy lejos, desde la invasión a Irak, a cargo de distintas potencias occidentales, Irak cayó en una espiral de violencia. Una espiral de violencia que, si bien se ha reducido mucho en el último año, sin embargo, sigue produciendo sus víctimas. O sea, yo llego a Irak en el 2010. En el 2010 lo que uno veía normalmente era atentados todo el tiempo. Y sin embargo no salía en ningún lado eso. Literalmente. O sea, yo llegué a hacer como un cálculo y si no había más de 40 muertos en un atentado, no salía en ningún diario online ni de Argentina ni de España. Y eso fue algo muy duro de ver, digamos, ¿no? O sea, estar ahí, ver que se muere gente que uno quiere, ver un país destruido y escuchar las mentiras en los medios occidentales era muy doloroso. Fue así que nosotros mismos nos decidimos a empezar a contarlo un poco. Yo decía, no puede ser que a nadie le interese. Y literalmente fue así. O sea, nosotros empezamos con un blog que se transformó en un Facebook, Amigos de Irak, nuestros misioneros en Siria lo mismo, con SOS Cristianos en Siria. ¿Y qué descubrimos? Que empezó a haber muchísimos seguidores y muchísima gente interesada. Y lo mismo cuando nos tocó dar conferencias afuera, que ahí en Buenos Aires la de Forum fue la primera, y de ahí empezó una serie larguísima de conferencias y una serie interminable de reportajes. Pero eso fue porque en el 2014 el ISIS hizo su irrupción y llamó la atención. Pero nosotros vivíamos eso desde antes, yo del 2010, los que estuvieron antes que yo desde antes. Es decir, es importante que se conozca que el problema no es el ISIS. O sea, el ISIS es parte del problema, pero no es el problema. Y esto es sumamente importante porque si no hay cambios en la región, el cristianismo va a desaparecer. Con la última oleada de ataques, no me refiero solamente al Estado Islámico, sino antes del 2003, con la serie de atentados que empezó, ¿no? ¿Cómo se puede vivir en una ciudad donde hay 100 atentados por mes? Imagínense, ¿no? Hay un atentado en Europa, hay un atentado en América, y se conmociona el mundo, se paraliza el mundo, salen todos los medios durante una semana, 2 semanas. Si el atentado es algo contra lo políticamente correcto, peor, ¿sí? Salen las personalidades, manifiestan su indignación, etcétera, etcétera. Y nosotros teníamos 100 atentados por mes. Yo recuerdo una periodista en Chile me dijo literalmente esto, me dijo, dice, es que no podemos publicar cada vez que hay un atentado en Irak, porque son tantos que a la gente ya no le interesa. O sea, yo entiendo la realidad de eso, pero no deja de ser doloroso. O sea, no deja de ser muy doloroso para nosotros que se consideren un montón de estupideces que pasan en el mundo como más importantes, mientras cristianos son masacrados sin que le interese a nadie. Por eso es que es importante conocer primero, brevemente, lo que nosotros pasamos antes de la erupción del ISIS, ¿no? O sea, yo lo conté esa vuelta en Buenos Aires, pero ¿qué es lo que veo? Donde lo cuento hay sorpresa, porque es la primera vez que se escucha, ¿sí?
sea, yo desde el 2003 al 2014, que en teoría Irak estaba en paz según los medios occidentales, nosotros sabíamos de musulmanes fanáticos que entraban de noche en casas de cristianos y masacraban toda una familia. Desde el bebé hasta el abuelo. Un disparo en la cabeza cada uno. Esto ya lo conté muchas veces, alguno quizá usted lo haya escuchado, pero no deja de ser cierto que no se conoce y todavía produce sorpresa a los que no lo habían escuchado. O sea, era claramente un acto contra los cristianos, porque incluso no robaban para que quedase manifiesta la intención. Era como que estos fanáticos decían, ojo, nosotros no somos ladrones, solamente cumplimos nuestro deber de matar a los infieles. Y por eso no se llevaban nada. Ni hablar de la cantidad de atentados que pasaban todo el tiempo. Esto pasaba cada tanto. Pero en Bagdad, les dije, 100 atentados por mes. Una periodista francesa me dice, sí, se calculan en Irak unos 20 por día. Sí. Imagínense esto, aplíquenlo cada uno a su país, aplíquenlo a la Argentina. No digamos en Buenos Aires 100 atentados, imaginemos 2 atentados por mes en Buenos Aires, lo que sería. Y todo esto era antes de la irrupción del ISIS. Y todo esto está favorecido, en primer lugar, por políticas de Occidente, que no les interesa la población de estos países, y menos los cristianos. Es decir, no puede ser que invadan un país y sea un desastre, y después vuelvan a hacer lo mismo con otro país, otro país, otro país. Evidentemente ellos saben lo que están haciendo, ¿no? No es un error. Uno podría pensar, bueno, hubo ignorancia, no se dieron cuenta que estas sociedades tribales no pueden aceptar la democracia así impuesta, que va a ser un desastre, podría ser que alguna vez lo pensasen, pero cuando la historia se repite una, otra y otra y otra vez, uno dice, evidentemente no. Evidentemente no es un error, digamos. Lo que se está buscando es otra cosa. Segundo, producido por terroristas que son utilizados como carne de cañón por las potencias, ya sea occidentales, ya sea regionales. Es decir, son utilizadas para sus intereses. Yo planteé una vez, hace ya más de 5 años, cómo podía ser que un grupo terrorista tuviese jaque a un país. No se puede empezar una guerra sin fondos. Y planteé el hecho de que había potencias regionales que estaban ayudando a los terroristas. Esto lo planteé en una entrevista con Así Prensa. Así Prensa no le interesaba la parte política, le interesaba la parte de la persecución a los cristianos, pero lo escucharon de otro medio que sí les interesaba la parte política, entonces me llamaron. Usted dijo a tal medio esto y esto. ¿Cuáles son esas potencias? ¿Están esperando algo jugoso? Y yo simplemente dije, Arabia Saudita y Qatar. Por supuesto están sus aliados detrás. Cuando yo dije esto fue muy interesante. A la semana que dije eso, empezaron a aparecer artículos en español, en España y en Argentina, explicando cómo el ISIS podía llevar una guerra sin fondo. Entonces ellos explicaban. Empezaban literalmente diciendo lo que yo decía. Algunos dicen que recibían ayuda de potencias como Arabia Saudita. Es cierto que la ideología es más o menos la misma, porque la ideología wahabita es la que tiene el ISIS, pero de esto no hay pruebas, y sí tenemos pruebas, en cambio, de que había, de que están con los secuestros extorsivos, entonces hacía una lista larga de secuestros extorsivos importantes, y llegaron a la conclusión de que el ISIS tenía 100 millones de dólares. Y lo que es interesante de esto es que nos saltó medio mundo diciendo eso es una estupidez, porque la verdad era una estupidez. Con 100 millones de dólares no se puede hacer una guerra. Con 100 millones de dólares no se puede paralizar 2 países como son Siria e Irak y tener en jaque a otros. Evidentemente, la cosa se quería mantener oculta. ¿Qué ocurre? Años después, el príncipe heredero Bin Salman de Arabia Saudita reconoció que Arabia Saudita había ayudado con fondos al ISIS. Por supuesto, no iba a admitir que fue la corona real, eso ya sería demasiada honestidad. Entonces, que dijeron que ellos tenían constancia de que de gente muy rica en Arabia Saudita habían fluido fondos para el ISIS en Irak y en Siria. Pero lo cierto es que, si nosotros, que somos nadie, lo sabemos, ¿cómo todos esos periodistas de investigación pueden ser engañados de tal modo de pensar de que fueron
los secuestros extorsivos la única fuente de financiación del ISIS. ¿Sí? Es decir, en este tipo de persecución concurren intereses internacionales, muchos de ellos económicos, ¿sí? A un general del Pentágono se le escapó decir cuando le hicieron por qué no se atacaba Corea del Norte, dijo, bueno, dice, diciendo, ellos no tienen petróleo. Fue literal, ¿no? O sea, esas cosas cada tanto, esos actos de honestidad pasan, ¿no? Intereses económicos, intereses geopolíticos, ¿sí? Por ejemplo, debilitar a otra potencia. Los intereses religiosos, que son los de los extremistas, ¿sí? Que ellos evidentemente al verse beneficiados van a utilizar su poder para perseguir a los cristianos a quienes odian. Porque todos los terroristas del mundo, sea de la rama del Islam que sea, odian al cristianismo. ¿Sí? Esto es lo que explica lo que está pasando, lo que ha pasado aquí. Y por eso, y lo último, y después la gran masa de los líderes religiosos musulmanes que no son capaces de alzar su voz para criticar toda violencia contra los cristianos, contra las minorías. Porque no lo hacen. Ustedes van a escuchar que líderes sunitas critican la violencia realizada por los chiitas. Ustedes van a escuchar líderes chiitas que elevan su voz contra la violencia producida por sunitas. Pero jamás van a escuchar unanimidad al respecto al condenar toda violencia. Es decir, juntados estos elementos, intereses económicos, fanáticos religiosos y miedo en aquellos que tendrían que hablar, tenemos que la persecución a los cristianos en Medio Oriente actualmente es permanente, no se pone ningún medio para que se corte, ¿sí? Y por eso, antes de este ISIS hubo otro ISIS y después va a haber otro ISIS. Hay voces que se han elevado, y yo la verdad los aplaudo, ¿no? Por ejemplo, el presidente egipcio, Al-Sisi, él dijo, el mundo tiene miedo de nosotros, de los musulmanes. Y dice, y tienen razón en tener miedo. Tienen razón en tener miedo, porque nosotros hemos predicado la violencia. No son sus palabras literales, pero es la idea. Y todavía más fuerte, el muftí del Azhar, Atayeb, el que se reunió con el Papa Francisco, lo dijo en la Meca, todavía es más fuerte, porque lo dice no un líder político, sino un líder religioso, y lo dice en la Meca, ¿sí? En Arabia Saudita. Él dijo, tenemos que cambiar los libros de textos que se prestan a la violencia. Estas voces valientes son muy importantes. Lo que pasa es que ya han pasado algunos años desde que esto se pronunció y no se ven demasiados cambios reales. Sí hay cambios, ¿no? En algunos lugares. Por ejemplo, los hay en Irak, ¿sí? Sin embargo, tienen que ser mayores y tienen que ser continuos. El principal conocedor del Islam, el padre Samir Jalil, él decía, ya hace décadas hubo en Egipto un intento de reforma del Islam para que se rechace la violencia, pero finalmente quedó en la nada. El que predicaba todo ese cambio murió, sus discípulos no siguieron su bandera. Nosotros estamos ahora en un momento en el cual, por el exceso de violencia de grupos como el Estado Islámico, exceso de violencia, se está replanteando esto nuevamente. Entonces, lo que nosotros queremos es que finalmente esto llegue a puerto, que este tipo de pensamiento aumente, que este tipo de reformas se concreten. Ya les digo, hasta ahora ha habido buenas intenciones y poco más. Pero si esto continuase y se concretase, el cambio sería enorme, ¿sí? Y entonces ahí podríamos decir que a pesar de que siga habiendo terroristas, ¿sí?, su poder va a ir en disminución y por lo tanto va a ser mayor la protección a los cristianos. Y en ese caso es posible que los cristianos que han huido de los países árabes musulmanes vuelvan a ellos. Recién ahí. En el título de esta ponencia se nombra al viaje del Papa Francisco a Irak. Bueno, el viaje del Papa Francisco a Irak es un paso en la dirección correcta, ¿sí?
Es un paso en la dirección correcta, en estrechar vínculos, en buscar hermandades, en intentar que aquellos que son más moderados tengan voz, en buscar el horror por la persecución. ¿Sí? Yo personalmente, por ejemplo, en Irak, no tuve, además de haber estado cerca de atentados y que hayan explotado varias veces los vidrios de la casa, etc. Salvo eso, no tuve malas experiencias. O sea, la gente, cuando me hablaba en la calle, se da cuenta que mi árabe era un poco raro, me preguntaba de dónde era. Al saber que soy occidental, se imaginaban que era por una empresa. Yo les decía que era sacerdote, misionero. Jamás alguien me dio vuelta la cara, así como me ha pasado, sí, en Europa, por ejemplo. Sin embargo, mucha de esa gente tiene un desconocimiento enorme del cristianismo, y lo que han escuchado siempre, por eso decía Tayeb que hay que cambiar los libros de texto, es barbaridades sobre los cristianos. Por eso, en todo aspecto en el cual podamos trabajar juntos, por una causa justa, ¿sí? Eso aumenta la concordia y disminuye entonces el poder del terror, porque el poder del terror se basa en fanatismo, se basa en dinero, gente comprada para que colaboren en atentados, y se basa en ignorancia. ¿Sí? Yo recuerdo cuando fue ese atentado en Barcelona, el muchacho que hizo el atentado, el que atropelló un montón de gente con el auto, produjo muchísima sorpresa. Decía, no, era un muchacho totalmente adaptado a nuestra sociedad. ¿Cómo fue que pasó esto? Claro, que está adaptado. Le gustaba el fútbol, le gustaba Barcelona y le gustaba salir. Eso no es una adaptación verdadera, es una adaptación totalmente superficial. Entonces, ¿qué ocurrió? El muchacho tenía problemas, aprovechándose de sus problemas, le llegó la voz de los fanáticos, le hicieron ver cómo en los libros sagrados musulmanes se predica la violencia y que su deber era ser violento. Y lo cambiaron así, como si nada. Es decir, esa ignorancia, ¿sí? Es una también de las causas por las cuales se produce esto. Es una ignorancia, o sea, si no hay un cambio en la mentalidad en las escuelas musulmanes, en un reconocimiento de los plenos derechos de los cristianos en los mundos, en los países árabes, musulmanes, etc., ¿sí? Es muy fácil cambiar a un joven, ¿sí? Por más que esté adaptado, es muy fácil cambiarlo mostrándole textos sagrados de una religión que ellos dicen que es la verdadera. Por eso es que lo que ocurre ahora, después de la barbarie del Estado Islámico, se están produciendo algunos gestos en Irak concretamente que son muy positivos. ¿Van a llegar a buen puerto? No lo sabemos, ¿sí? O sea, cada uno se toma las victorias que puede, ¿no? Y por eso, aunque sean pequeños gestos, nosotros nos aferramos a ellos. Y para que vean lo pequeños son los gestos, les nombro algunos, ¿no? Por ejemplo, primero se decretó que los cristianos podían ir a las fiestas navideñas, para ellos era feriado. Después de la visita del Papa, se decretó que la Navidad iba a ser fiesta para todo el país, feriado nacional. En Mosul hay jóvenes musulmanes restaurando iglesias. En Mosul se hizo una bicicleteada de mujeres. O sea, fíjense, cosas muy, muy pequeñas. Y sin embargo, son todas cosas en la dirección correcta. Por eso, la visita del Papa para mí en Irak es muy importante, porque da cara a los cristianos, permite que muchos musulmanes que nunca ven a un cristiano en su vida conozcan algo, ven a sus líderes no rechazando estar con los cristianos, y eso hace que, en definitiva, sean todos pasos en la dirección correcta. Otro ejemplo, por ejemplo, en Irak se creó un comité del gobierno
para que los cristianos puedan presentar sus quejas sobre las casas que les fueron robadas, no por el Estado Islámico, sino por gente que se aprovechó de la situación, y les puedan ser devueltas. O sea, eso es lo que tendría que suceder en todos lados y lo que tendría que ser normal, y desgraciadamente no lo es. Por eso es que lo que nosotros podemos decir de la situación de persecución del cristianismo en Medio Oriente en general es la siguiente. Si estos pasos se siguen dando, se puede avanzar mucho. Va a seguir habiendo terroristas, va a seguir habiendo fanáticos. ¿Sí? Evidentemente los fanáticos de Turquía, de Irán, de Irak, se molestaron mucho con la visita del Papa, y eso también es un buen signo, ¿no? Si los moderados empiezan a tomar más fuerza, si se siguen con este tipo de pasos en lo que para nosotros sería básico, ¿no? Para nosotros sería básico reconocer el derecho de las minorías. Imagínense que en Occidente se tratase a las minorías como se trata a los cristianos de Irak, ¿sí? Jamás se diría que es un país tolerante. O sea, cuando se habla de un país árabe musulmán tolerante, se refiere en comparación con los extremistas, como Arabia Saudita, que no permite construir una iglesia, que entra en reuniones donde hay 5 filipinos leyendo la Biblia y los apalea y los echa del país. Solamente en ese caso se puede decir que un país árabe actual, musulmán, sea moderado. ¿Sí? Quizás Líbano, pero nada más. Porque si las leyes que existen para las minorías existiesen en Europa, sería un escándalo. ¿Sí? Por eso, vuelvo a repetir, hay signos de esperanza. Nosotros lo que hacemos es rezar para que se concreten estos signos y no pase como pasó hace unas décadas, que finalmente terminó en nada y el Islam se volvió todavía más violento, ¿no? Hay realmente signos que son positivos. Si eso va a continuar, no lo sabemos. Si eso se va a sentar, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Occidente tiene una obligación muy importante al respecto, porque tienen el poder para presionar a esos países para que se cumplan, en definitiva, lo que ellos todos han firmado, que es los derechos humanos. Desgraciadamente no se hace eso. Desgraciadamente Occidente no está presionando, y los cambios que ha habido, por ejemplo, han sido en Egipto, en Irak, pero en Irak ha sido expresamente, por así decirlo, gracias al Estado Islámico, porque se llegó a un nivel de violencia tal que produjo rechazo. Es más, actualmente más que nunca hay conversiones al cristianismo por la violencia de los terroristas. Y lo que pasa es que también es un fenómeno del cual no se puede hablar, un fenómeno que está escondido, un fenómeno que si esa gente lo hace público los matarían, etc., pero es una realidad. ¿Sí? En definitiva, Dios de tanta violencia sacó un bien, pero Occidente sigue fallando muy groseramente al respecto. ¿Sí? Se está favoreciendo el vaciamiento de cristianos, no solamente por no ponerse firme en cuanto a las obligaciones que tienen esos países con los cristianos, ¿sí? Es decir, las obligaciones, no perseguirlos, no discriminarlos, no insultarlos, no alentar a la violencia, y por otra parte se está favoreciendo una inmigración masiva que es totalmente contraproducente para no solamente el cristianismo en Medio Oriente, sino los países árabes que se están quedando despoblados de cristianos, y eso va a hacer que el fermento y la levadura del evangelio dejen de existir ahí, y entonces esos pueblos se vuelvan cada vez más violentos y más intolerantes. Eso es lo que está pasando en Medio Oriente ahora. ¿Sí? Una vuelta yo le pregunté a un agente de Bagdad que querían dejar el país, por qué se iban, por qué no iban a un lugar más seguro, simplemente, pero no abandonar Medio Oriente. Y yo les hablaba, por ejemplo, del Kurdistán, donde en ese momento había paz. Eso fue antes de la erupción del Estado Islámico, y ya saben lo que pasó en Mosul y toda la llanura de Nínive. ¿Sí? Y ellos me dijeron, no solo no nos vamos a quedar en Irak, no nos vamos a quedar en la región. Y me dijo esta frase, ¿no? ¿Usted me puede asegurar que en 5 años no va a haber una guerra en Líbano o Jordania? Y esa frase me quedó, porque es imposible que nosotros descartemos esa posibilidad, porque depende de intereses que están muy, muy ajenos a nuestra voluntad.
Y si por alguna razón algún país importante le conviene que haya una guerra en Jordania, la va a ver. Y si le parece que conviene que haya una guerra en el Líbano, la va a ver. No tenemos una respuesta positiva a la gente en eso. Bueno, ese sería como un resumen de lo que está pasando en Medio Oriente en general, en los países árabes musulmanes. Si nos alejamos un poquito y nos vamos a África Negra, la situación en este momento está mucho peor. Yo recuerdo en un congreso que estuve que participaban 2 obispos nigerianos. No, un año después de ese congreso, en 2015, que estuvieron obispos nigerianos, uno de ellos dijo: en Nigeria hay más mártires que en Siria y en Irak. Y lo pensé y era literalmente así. Y si de Irak se hablaba poco, mucho menos se habla de Nigeria. Y mucho menos se habla del Sahel. Y mucho menos se habla de Níger. Y así. ¿Sí? Son muchos los países africanos en la cual hay una violencia islámica enorme, y sin embargo no sale en ningún lado. Por eso es que cuando me preguntan así, si yo tengo esperanza que esto vaya a cambiar, mi respuesta es siempre la misma. Humanamente no tenemos esperanza. Porque humanamente dependemos de gente interesada en dinero, petróleo, armas, poder político, y entonces humanamente no podemos tener ninguna esperanza. Humanamente hablando, Medio Oriente se vacía de cristianos y esto es algo que no se puede cambiar. La cuestión es que Dios puede transformar los corazones. Y si Él en su infinita providencia considera que lo va a hacer, y lo va a hacer porque Él puede hacerlo, entonces por eso la desesperanza humana desaparece. Pero no es nuestra misión conocer eso, sino seguir trabajando en medio de las dificultades, sabiendo que Dios paga y que el bien que uno hace aquí y ahora no solamente redunda en bien de los pueblos que uno está sirviendo, sino en el bien de la iglesia toda. Pero ya les digo, ¿no? O sea, sí, Medio Oriente está mal, mucho peor está África en este momento, y la cosa está empeorando en China, está empeorando en Pakistán, está empeorando en India, cosa que tampoco se sabe ni se habla. Es decir, la persecución no tiene visos de disminuir, sino de crecer. Por eso es que a mí me parece que como cristianos tenemos primero tenemos la obligación de conocer esto que está pasando. Por eso agradezco a todos los presentes y agradezco a todos ustedes, especialmente a aquellos que se toman el trabajo de comentar esto en sus puestos de trabajo, en sus familias, etc. Es una cosa en la cual los cristianos están fallando. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era pequeño, los sacerdotes de mi pueblo nos hacían juntar estampillas para los misioneros perseguidos en la Unión Soviética. Y eso a nosotros niños nos transformó la vida, porque nos hizo conocer una realidad que estaba siendo ocultada expresamente. En este caso, actualmente hay menos razón para que sea desconocido, ya sea porque el ISIS hacía públicas sus ejecuciones, como porque hay más medios para conocer lo que pasa. ¿Sí? Actualmente cada teléfono es una cámara filmadora, y hay mucho material como para que se conozca lo que está pasando. Entonces, vuelvo a repetir, es una obligación que tenemos los cristianos de dar a conocer esto que está pasando. ¿Sí? Es una obligación. Les agradezco su presencia y les pido que participen en esto, dándolo a conocer, al menos cada uno en su ambiente. Los invito a visitar nuestro Facebook, Amigos de Irak, SOS Cristianos en Siria, Nazarenos Perseguidos. Allí ponemos noticias todos los días para que ustedes puedan tener datos reales de lo que está pasando y darlo a conocer. Porque desgraciadamente las noticias de las persecuciones son diarias. Y en realidad podrían ser muchas más, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que no se saben. Segundo, tenemos la obligación de rezar por los cristianos perseguidos. Imagínense lo que está pasando en África actualmente, aún en Medio Oriente, ¿no? Y cómo cambiaría todo si
los cristianos se uniesen pidiendo a Dios misericordia para esos perseguidos. Y tercero, además de los que puedan enviar una ayuda económica, tenemos una obligación de al ver a los mártires, a los cristianos perseguidos, de cambiar, transformar nuestros corazones con la gracia de Dios, dejar a Dios obrar en nosotros, ¿sí? Estos ejemplos nos tienen que mover. Estos ejemplos esta gente nos está gritando, ¿sí? La vida es corta, seamos santos, ¿sí? Pero tendríamos que dejar de poner excusas a nosotros mismos y empezar a ser santos, ¿no? Empezando por uno mismo. Por eso es que, bueno, les agradezco realmente mucho esto. Estoy a disposición para las preguntas que sean. No he querido alargarme contando atrocidades porque ya son más conocidas. Pero bueno, en las preguntas puedo llegar a responder qué otras cosas les interesen, etc. Quise dar como un pantallazo general de cómo está la situación actual, cuáles son las perspectivas de futuro, y no tenía modo de calcular el tiempo, así que veo que me quedé corto, pero sabrán perdonar. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, quien quiera hacer una pregunta puede escribirla en el chat. Ya nos han llegado algunas. Y ahí las vamos a ir haciendo hasta que dé el tiempo. Primera pregunta. Ese vaciamiento de cristianos que usted comentaba, ¿no obedece a un plan pergeñado por Kissinger y otros personajes para limpiar la región de cristianos? Mire, yo la verdad no sabría llegar a concluir eso. No digo que no, no digo que no. Yo lo que veo más inmediatamente es gente muy poderosa a la cual no le interesa hacer daño con tal de conseguir sus objetivos. Si detrás de eso hay un plan organizado o no, en concreto yo no lo sé. Ciertamente ese plan está en la cabeza del demonio, ¿no? Porque detrás de gente tan mala evidentemente está el demonio, ¿no? Pero si hay gente que está expresamente interesada en eso, la verdad no lo sé. O sea, hay datos que permiten suponerlo, pero yo no tengo todo para concluir. Es decir, la guerra en Siria se decidió años antes de que pasase. Eso lo sabemos. Hay motivos estrictamente religiosos, yo no tengo ninguna duda. Pero en concreto, el punto del vaciamiento de los cristianos, realmente yo no sé si es así literalmente. Sí sé que es consecuencia directa de lo que se ha organizado, eso sí. Es un desprecio por la vida, es un desprecio por el ser humano, es un desprecio y es un odio a Cristo también, ciertamente. Porque la repetición de errores muestra que no son errores. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue su mala experiencia en Europa al decir que era misionero? ¿Y eso qué nos dice del espíritu que tiene hoy Europa? Sí, son cosas puntuales, son cosas puntuales. Por ejemplo, yo estoy en Egipto, ¿no? Y yo en Egipto salgo todos los días a rezar el rosario, caminando por la calle y lo rezo por la calle. Y nunca jamás hay ningún signo de molestia de mis vecinos que son 90% musulmanes. Nunca jamás. Me ven rezar como un cristiano, con un rosario. Ellos también tienen una especie de rosario. Ven que yo tengo una cruz, pero jamás una mala expresión ni nada. Por supuesto habrá gente que le molesta, pero en definitiva yo nunca tengo problemas. Si yo salgo en Buenos Aires a caminar con un rosario caminando por el pleno Buenos Aires, hay gente que se va a molestar. Religiosos que yo conozco en Buenos Aires me dicen que hermanas religiosas que les gritan cosas. Bueno, a mí me ha pasado cosas similares, así pequeñas, de nada, ¿sí? Pero en concreto me acuerdo que estaba en un aeropuerto
se enteró que estaba en Irak, me preguntaba unas cosas, cuando se enteró que soy misionero, la mujer me miró así. Yo dije misionero, hizo así como si la hubiese picado una víbora, se dio media vuelta a la cara y se fue. Otra persona, no, éramos 5 o 6 que nos habíamos quedado en una situación especial. Había cierta modo de unión porque nos habíamos quedado y teníamos que viajar juntos en un avión que salía más tarde porque el nuestro había tenido un problema. O sea, no era una persona que yo me encontré simplemente, era un grupito, estábamos juntos y se alejó de mí, no se volvió a acercar. O me ha pasado también, por ejemplo, que cuando alguien me escucha hablar del ISIS, me pregunta algo, ¿sí? Salta alguno diciendo, bueno, ¿y la Inquisición? Sin tener ni idea de lo que era la Inquisición, ¿no? O sea, eso ocurre y ocurre, no digo de modo regular, pero más de una vez, varias veces ha ocurrido. ¿Qué nos dice? Y mire, cuando yo leo las historias de la Guerra Civil Española, el odio de mucha gente del pueblo, no digamos de los anarquistas, de los comunistas, eso es lo normal que odien a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el enemigo, eso yo lo entiendo. Pero que hayan arrastrado tanta gente, ¿sí? En muchos casos se explica porque estaban todos juntos, bueno, el efecto masa, etc. Pero que hayan arrastrado tanta gente a odiar a la Iglesia Católica no deja de tener algo misterioso. Y lo que yo veo que en muchos casos es una absoluta ignorancia. ¿Sí? Esa mujer que me habló de la Inquisición, para ella la Inquisición era como el ISIS. ¿Sí? O sea, es una absoluta ignorancia histórica. ¿Y qué ocurre? Esa falsedad histórica ha sido impuesta porque los cristianos no han sabido mantenerse en la lucha cultural. No han sabido no dejarse atrapar por eso. Hay gente que es cristiana y como que se avergüenza de cosas de las cuales no tendría que avergonzarse. O, por ejemplo, el tema actual de los abusos, ¿sí? Cualquier cosa que sale, salta el tema, bueno, y la iglesia en esto, sin tener ni idea el porcentaje de abuso en la iglesia católica, en la sociedad en general, etcétera, ¿no? O sea, yo trabajé con niños abusados y la cantidad con las cuales uno veía que esto se repetiera, tan impresionante, pero nunca se va a hacer un estudio de eso. O sea, cómo sucede en el seno familiar, por ejemplo. Bueno, ¿a qué voy? En muchos casos es eso, es esa ignorancia, es la propaganda que se logró imponer, así como la leyenda negra y todas esas cuestiones. Y la falla de los católicos y de los cristianos en general ha sido no haber estado a la altura para contrarrestar semejante propaganda anticatólica. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la situación en Egipto? ¿Cuál es la relación con los cristianos coptos? Bueno, la iglesia en Egipto es mayoritariamente copta ortodoxa. Por ejemplo, en Irak, la iglesia caldea es católica. O sea, la iglesia católica mayoritaria en Irak es la iglesia caldea. Así como están en Egipto los coptos católicos y los coptos ortodoxos, en Irak son los caldeos y los asirios. Es el mismo rito, los caldeos unidos al Papa, los asirios no unidos al Papa. En Irak la iglesia mayoritaria es caldea, aunque ahora es muy pequeña en número toda la iglesia. En Egipto se ha mantenido la iglesia copta ortodoxa con un fuerte porcentaje, mayor que en otros países del mundo árabe. Algunos hablan de que es un 10%, no se sabe. Algunos hablan, los que menos hablan de 6 millones de cristianos, otros hablan de 10, otros hablan de 15, otros hablan de 20, de una población de más de 90 millones. De esos cristianos, la gran mayoría son los coptos ortodoxos. A ese número siguen los coptos católicos, pero los coptos católicos son entre 200 y 400.000, no más. Es decir, la gran mayoría son millones, son los coptos ortodoxos. Las relaciones con ellos, en general, de la parte de la Iglesia Católica, son muy buenos a nivel básico, y se va complicando a nivel que sube la jerarquía. ¿Sí? Con la gente de la calle no hay absolutamente ningún problema. Con los sacerdotes los problemas son muy pocos. A medida que sube la jerarquía se pone más complicado.
Pero de todos modos, la iglesia copta ortodoxa se mantiene muy fuerte gracias al monacato y gracias a su devoción a los mártires, ¿sí? O sea, cuando el ISIS decapita a esos coptos en Libia, que los degüella, está todo filmado, ponen los videos en YouTube, yo vi el video, realmente es muy impresionante, ¿no? Ellos ponen mensaje del Estado Islámico contra la nación de la cruz, y se refieren explícitamente a Egipto. O sea, en realidad se están refiriendo, ellos sin saberlo, ¿sí?, a nosotros que somos la nación de la cruz, los cristianos. Pero se refería a Egipto porque en Egipto el cristianismo es fuerte, o sea, ortodoxo, y mucha devoción a los mártires. Padre, un gusto, su charla ha sido espectacular. Le quiero preguntar, tras la cantidad de años que ha estado por esa zona, entiendo ha vivido de cerca muchos atentados a hermanos de nuestra fe. La pregunta sería, ¿cuáles son sus planes cotidianos para profesar la fe? ¿O cómo aborda a los musulmanes al hablar de Dios? Bueno, la fe propia se vive, hay que vivirla como se vive en cualquier lado. Es decir, tenemos que ser fieles al Evangelio, ¿no? Tenemos que creer lo que la iglesia enseña, tenemos que rezar del modo que Dios nos enseñó, tenemos que cumplir los mandamientos, etc. En lugares peligrosos es como que un poco más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden eso, ¿no? Recuerda tus postrimerías y nunca jamás pecarás. En un lugar donde hay tantos atentados, las postrimerías están enfrente de nuestra cara, ¿sí? O sea, en Siria todavía era más difícil. Un joven se iba a hacer 5 horas de cola para comprar medio kilo de pan y sabía que se despedía de su casa como si no volviese porque no sabía si volvía. O sea, fíjense la cantidad de ancianos que se convierten, ¿no? O sea, ya están cerca de la muerte y se dan cuenta que ya no sirve pensar estupideces y vuelven a Dios y se convierten. Los sacerdotes tenemos mucha experiencia al respecto. Entonces, cuando uno vive en un lugar muy peligroso, se hace más fácil tener en cuenta eso, ¿sí? O sea, las estupideces nuestras, los problemas que nos hacemos en nuestra cabeza, las imaginamos, las tentaciones del futuro y todas esas tonteras, más fácilmente desaparecen porque uno está un poco más cerca de la muerte. Pero de todos modos, uno tendría que ser siempre así, porque entre nosotros estamos todos cerca de la muerte, ¿no? O sea, voy a hablar mañana con Walter, o me va a mandar un mensaje, no, Walter falleció. No lo sé. O sea, todos vamos a morir, simplemente es estúpido no pensarlo, no considerarlo. Por eso recuerda tus postrimerías y nunca jamás pecarás. Eso respecto a la primera parte de la pregunta, ¿cómo uno vive la fe y cómo tiene que vivirla? ¿Cómo es la segunda parte? ¿Cuáles son sus planes cotidianos para profesar la fe o cómo aborda a los musulmanes al hablar de Dios? Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros en Medio Oriente no podemos predicar explícitamente el evangelio hacia los musulmanes. No podemos ir a golpear una casa a un musulmán y decir, mire, Jesucristo es Dios, Yo no le rehuyo nunca a una conversación. Muchos de ellos tienen intereses y yo les respondo, no tengo ningún problema. Hay muchas conversiones, siempre ya les digo, a escondidas, digamos. Se hacen con mucho cuidado de todos modos. Y yo normalmente lo que hago es responder a sus consultas. O sea, yo descubro, por ejemplo, que al musulmán le sorprende mucho la castidad. O sea, según un dicho de Mahoma, el matrimonio es la mitad de la religión. Es decir, para ellos está mal no casarse, está mal vivir la castidad. Entonces, esto por una parte, esa locura de vivir la castidad se manifiesta más en los musulmanes porque va contra su misma fe. Y por otra parte, produce asombro. Entonces, respecto a este tema, por ejemplo, he tenido conversaciones súper interesantes. Porque la respuesta más fácil, que también es verdadera, es: si yo estuviese casado y tuviese hijos, no podría venir aquí a Irak a atender a los refugiados. Y eso es fácil que se entienda y muchos lo aceptan. Y lo admiran.
Y lo segundo, y todavía mucho más importante que lo primero, es, ustedes dicen que Dios es el más grande. Es una de las frases de la profesión de fe musulmana, Allahu Akbar. Ustedes dicen que Dios es el más grande. Bueno, yo me lo creo eso. Y a mí me basta Dios, no necesito nada más. Y esto, la verdad, les hace muchas veces plantearse lo que es su vida, ¿no? O sea, se puede hacer mucho apostolado en ese modo, ¿no? Uno no tiene que provocar, no tiene que ser responsable, no solamente por la propia vida, sino por la vida de la gente que está con uno y la existencia misma de la misión, ¿no? O sea, nosotros los cristianos no tenemos derecho a buscar el martirio, ¿no? O sea, nosotros, o sea, salvo por una especial inspiración de Dios, lo aceptamos si viene, pero no lo podemos provocar. Pero a mí me parece tampoco hay por qué rehuir, y la verdad es que a veces muchas veces se consiguen conversaciones muy interesantes con ellos, y Dios en el futuro hará lo que quiera con esa semilla que uno ha podido sembrar. En la parroquia de Egipto que preside, ¿tiene libertad para ejercer su ministerio? ¿Cuán activa es la participación de los fieles? Bueno, yo aquí en Egipto no estoy en una parroquia, y después respondo la parte de la parroquia, porque en Bagdad sí estaba a cargo de la parroquia. Aquí en Egipto tenemos en las afueras de Alejandría lo que nosotros llamamos la ciudad de la Caridad Padre Pío. Es un terreno que nos dio el obispado, pertenece al obispado, lo tenemos como dato, a perpetuidad. Y fundamos un hogar para niños discapacitados. En Egipto son todos cristianos, no podemos aceptar niños musulmanes, está prohibido. En Irak, por ejemplo, no es así. Y el hogar que se llama Nuestra Señora de Guadalupe está creciendo, y la idea ahora es construir una nueva ala para llegar a 40 niños. Es un apostolado fantástico. En cuanto a lo que son las parroquias en Egipto y en Irak, en muchos lados, normalmente hay libertad para explicar la fe, predicarla, etcétera, dentro de los muros de la parroquia, ¿sí? O sea, dentro del predio parroquial. En Bagdad yo era párroco y ahí teníamos grupos de jóvenes, grupos de señoras, grupos de oración, catecismo para niños, la misa todos los días, funerales, etc. El tema es que eso tiene que estar siempre limitado al ámbito dentro de los muros. En la mayoría de los países árabes musulmanes, por ejemplo, uno no puede hacer una procesión por las calles, ¿sí? En los pueblos pequeños de la llanura Nínive que tomó ISIS, sí, ahí podían, en Caramblés, en Jarakosh, en Batnaya, en Bartala, todos esos lugares sí, porque son mayoritariamente cristianos. En Bagdad lo hicimos una vez, pero dentro de la cuadra donde está nuestra catedral, que hay policías en las dos puntas, ¿no? Fue con el Vía Crucis, los niños llevando la cruz, rezando el Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma. Pero no es que uno pueda hacerlo en las calles, así, etc. Digamos, no hay problema en que yo haga eso, ¿no? Por supuesto que hay odio de mucha gente que nos quisiera matar, y está prohibido lo que se llama el proselitismo con los musulmanes. Por eso ya les digo, yo lo que hago es, no rehuyo las conversaciones, pero uno no está buscando activamente mover a eso, porque bastaría con que me quiten la visa para que la misión se cierre, ¿no? En África, tribus enteras asesinadas a machetazos, o simplemente musulmanes que llegan y empiezan a matar todos, raptan a todas las niñas. En Siria era frenar un colectivo en la ruta y violar a todas las mujeres y asesinar a todos los hombres. Eran niños de 8 años haciendo de verdugos, disparando en la cabeza a 10 personas distintas. Eran mujeres que veían a sus hijos enterrados vivos, maridos que veían a sus mujeres siendo violadas y después asesinados. Decapitaciones, gente quemada viva, gente explotada. O sea, el horror que uno se puede imaginar y aquel que ni siquiera se puede imaginar es lo que sufren los cristianos perseguidos. Algunos más, otros menos, pero en definitiva lo que busca el terrorismo y el yihadismo es la aniquilación del cristianismo, tanto de los cristianos como de la historia cristiana de tu país. Gracias. Sí, padre, otra pregunta tenemos acá en el chat.
Una persona pregunta, ¿qué significaría no estar unidos al Papa? Bueno, las iglesias ortodoxas no están unidas al Papa, es decir, ellos no aceptan que San Pedro haya sido el vicario de Cristo y que sus sucesores sean los vicarios de Cristo en la tierra. De hecho, por ejemplo, aquí en Egipto al patriarca copto ortodoxo lo llaman papa, ¿sí? El papa Tawadros. Es como la máxima autoridad para ellos. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los asirios, con los sirios ortodoxos, etcétera, etcétera. O sea, en un principio, cuando se dieron las escisiones, en algunos casos fueron por problemas literalmente malos entendidos, en otros casos fue por otras razones, pero cuando se dieron las escisiones, estos pueblos vivían perfectamente nuestra fe. Como pierden la autoridad del Papa desde hace siglos, ciertamente no aceptaron aquellas cosas que la Iglesia Católica fue enseñando, ¿no? En algunos casos es hasta tragicómico, ¿no? O sea, los ortodoxos normalmente aceptaban que la Virgen era inmaculada de su concepción, pero desde que la Iglesia lo declara, empiezan a buscar la contra para estar en contra de ellos. Es tragicómico, ¿no? Pero bueno, eso es lo que significa, digamos, ¿no? Igualmente les digo, ¿no? Eso es lo real. Y yo he conocido gente ortodoxa que conoce su fe ortodoxa, ¿no? O sea, sus creencias ortodoxas. Aquí hace poco hablé con un muchacho y me dice, pero ¿cómo que ustedes dicen que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? Si solo procede del Padre, o sea, lo sabía, ¿no? Pero la mayoría de los ortodoxos no conocen esas cosas. Para ellos, incluso para muchos católicos, ¿no? La situación simplemente es, somos de ritos distintos. Es lo que ellos piensan, digamos, muchos de ellos. Y al tener la presión del Islam, la unidad es mayor, aunque haya defectos en la fe, pero la unidad es mayor, al punto de que, por ejemplo, un católico puede recibir el sacramento de la Eucaristía en una misa ortodoxa con ciertas condiciones. Bueno, aquí en Medio Oriente se considera que las condiciones son permanentes, por lo que es vivir con persecución y la presión permanente de muchos musulmanes que las persiguen. A la luz de su experiencia en Medio Oriente, ¿cómo ve el futuro del Islam y del cristianismo en Europa? Bueno, tenemos que volver a la distinción, lo que uno puede ver humanamente hablando y lo que significa la acción de Dios. Humanamente hablando, y Medio Oriente se vacía de cristianos. Humanamente hablando, los musulmanes crecen notablemente en Europa y cuando lleguen a ser una proporción mayor van a empezar a exigir cosas que hasta ahora no están exigiendo. O sea, ya está ocurriendo en el sentido de que hay barrios en Francia en el cual se vive la Sharia, la ley islámica. Barrios en París y en otros lados, en Bélgica, en otros lados. Cuando esa proporción sea mayor, las exigencias van a ser mucho mayores, que es lo que hacen los musulmanes siempre. Y eso puede llegar a ser desastroso. Eso es humanamente hablando. Después, ¿cuáles son los planes de Dios? No lo sabemos, ¿no? Que Dios chasquea los brazos y chasquea los dedos y convierte en 1.000 millones de personas. O sea, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, ¿sí? Hay muchos que dicen que el terrorismo es el manotazo de ahogado del Islam. Es decir, con la caída del Imperio Otomano, muchos países musulmanes se dan cuenta que ellos han quedado a la cola de la civilización. El Islam durante siglos tuvo una importancia cultural muy grande. Pensemos en los filósofos árabes, pensemos en lo que fue España, etc. En medicina, en matemáticas, en tantas cosas. Y es cierto que muchos de ellos eran con colaboraciones principales de cristianos, pero al margen de esa discusión, según ellos, su religión los hace triunfar en esta vida inclusive. Y eso no se da. Entonces, hubo un planteamiento y la respuesta que muchos encontraron fue ir al máximo extremismo posible, que es el terrorismo.
De hecho, el Islam fue violento durante mucho tiempo en su historia y es violento en muchos de sus principios. Pero no era terrorista. Ahora sí es terrorista. Es decir, que algunos pensadores dicen que es como el último manotazo, es como que es lo último que le queda probar y después de ahí va a empezar a haber conversiones mucho más masivas. Después, ¿qué va a pasar con la cantidad de conversiones que hay ahora? No lo sé. Quizá eso se transforme en algo más masivo. ¿Qué va a pasar cuando el Islam muchas veces está autodefendido en una cerrazón sobre sí mismo? Pero esa cerrazón es más difícil mantenerla. Antes podía pasar una persona de estar 100 años, 80 años viviendo en un país sin conocer nada de Cristo. Ahora cualquiera por internet puede llegar a conocerlo y sabemos qué pasa. Es decir, que a lo mejor en 50 años nos estamos riendo diciendo, ¿se acuerdan cuando Europa los musulmanes eran una minoría solamente? Y a lo mejor en 50 años estamos diciendo, ¿se acuerdan cuando el Islam era mayoría en Medio Oriente? Digamos, Dios lo sabe. Humanamente hablando, la cosa se ve negra, pero Dios tiene sus planes.